Señora María, es un gusto volverla a visitar. ¿Cómo están sus niños? La última vez me dijo que uno de ellos estaba un poquito enfermo. Sí, era el más pequeño, pero ya está bastante mejor. Gracias por preguntar. Me alegro que las cosas estén bien. Sin duda eso como mamá le deja más tranquila. Y la última vez que estuvimos conversando sobre las oraciones, quedó muy claro que Dios las escucha. Pero también dejamos pendiente una pregunta que era ¿sobre qué cosas podemos orar? Sí, recuerdo que de eso íbamos a hablar. Y aunque tengo una pequeña idea porque desde niña me dijeron que podemos orar a Dios en cualquier momento y pedirle cualquier cosa que necesitamos, pero me gustaría saber la opinión de la Biblia. Muy bien, y eso es lo que vamos a ver. Veamos aquí en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el versículo 14, sobre de qué cosas tenemos libertad para pedirle a Dios en nuestras oraciones. Tenga la bondad de leerlo en voz alta. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Gracias, señora María. Por lo que leímos, ¿cree usted que podríamos pedirle a Dios que nos ayude a ganarnos la lotería? Por supuesto que no, aunque sé que algunos sí lo han hecho. Sí, le creo que algunos piden esto. ¿Y por qué cree usted que Dios no contestaría esa oración? Porque en lo que leímos dice que Él contesta las cosas que están de acuerdo a su voluntad. Señora María, ¿podría usted pensar en algo que podamos pedirle a Dios en oración y que Él sí podría contestarla porque está de acuerdo a su voluntad? Bueno, tal vez se me ocurre que nos ayude a cumplir con lo que Él nos dice en la Biblia, por ejemplo, en criar muy bien a nuestros hijos. ¡Qué buen ejemplo! Sin duda Dios puede hacerlo. Ya tiene usted una idea de lo que le puede pedir a Dios en su caso personal. Ahora, lo que tendríamos que pensar es en cómo respondería Dios esa oración. ¿Le parece bien que de aquí al fin de semana pueda regresar y tratar ahora esa pregunta? Sí, me gustaría. Hola María, ¿cómo estás? Ya por fin un poco más tranquila. Logré ponerme al día con el trabajo después de mis vacaciones. Me costó bastante, pero lo conseguí. Así que ahora puedo disfrutar del almuerzo para continuar luego haciendo otras cosas pendientes. ¿Y a ti, Sofía, qué tal te fue en estos días libres? Pues bastante bien. Pudimos estar en familia y también aprovechar el tiempo para algunas actividades espirituales que siempre disfrutamos cuando hay la oportunidad de hacerlos todos juntos. Y a propósito, recuerdo que estuvimos conversando antes de las vacaciones sobre el tema de las oraciones. Sí, fue interesante saber que Dios escucha las oraciones, pero también recuerdo que dejamos algo pendiente, aunque no me acuerdo muy bien, pero era sobre las oraciones. Así es. Después de dejar muy claro que Dios sí escucha las oraciones, continuaríamos en la conversación sobre ¿qué cosas podemos pedirle a Dios en nuestras oraciones? Ah, sí, de eso íbamos a hablar, sobre qué cosas podemos pedirle a Dios. Entonces, vamos a partir de un texto bíblico para luego ir analizándolo y contestar esta pregunta. Leamos primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 14. Por favor, léelo en voz alta. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Gracias, María. Una vez que lo hemos leído, ¿cuáles dirías que serían las oraciones que contesta Dios? Decía las que están de acuerdo con su voluntad.
Muy bien. ¿Podrías pensar en alguna oración que no contestaría Dios porque no sería su voluntad? Bueno, por ejemplo, he oído que cuando hay guerras, un guía religioso hace una oración pidiéndole a Dios que los proteja y logren ganar la guerra. ¿Y por qué crees que no contestaría Dios esa oración? Creo que Dios no apoyaría una guerra. Peor que permita que unos maten a otros seres humanos. Esa no sería su voluntad. Muy bien, María. Muy buena manera de pensar. Ahora pensemos lo contrario. ¿Qué cosa podríamos pedirle a Dios que esté de acuerdo a su voluntad y nos pueda contestar? Creo que si yo le pidiera a Dios que me ayude a entender la Biblia, eso sí me contestaría. Exacto. Y podemos en otro momento ver cómo responde Dios esa y otras oraciones. De seguro Dios te ayudaría a entenderla. Y ya que tocas ese tema, quiero compartir contigo este folleto. El título es Disfrute de la vida para siempre. Este folleto tiene el propósito de ir examinando de forma organizada algunos temas que nos permitan entender la Biblia. Ahora, ten la bondad de leer esta lección 1, que tiene como tema ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? ¿Qué te pareció haber tratado ya el primer párrafo de este folleto? Se ve que es sencillo y muy práctico para entenderlo. Así es. Ahora, veamos el siguiente párrafo con la primera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia? Dice, ¿cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? En lo personal, ¿cuál te gustaría entender lo más pronto posible? Siempre he querido saber si hay vida después de la muerte. Sí, es muy buena pregunta, y ten la seguridad que la Biblia tiene la respuesta.